¿cómo están? Un placer estar nuevamente junto a ustedes con un café con raíces, Con aroma a Torá. con aroma a Torá. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aliyá, en la cual vamos a ver la aliyá número 4, que se encuentra en números 34 del 16 al 29. Claro, esta es la parashá Masei, ¿ya? Que es la forma plural posesiva de Masá, que significa salida, punto de partida, viaje, marcha, estación. ¿Ya? Implica no solamente los lugares donde acamparon, ¿cierto?, los hijos de Israel, sino también las jornadas que se hicieron entre estos lugares. ¿Ya? Así que vamos a dar comienzo, ¿cierto?, a esta nueva porción bíblica, como tú decías, que está en número capítulo 34 del 16 al 29. ¿Ya? Vamos a tener un momento de oración, pidiéndole al Eterno, ¿cierto?, que nos permita compartir esta palabra. Amén. Dios Todopoderoso, Rey del Universo, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque tus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias porque tu palabra nos alimenta, nos instruye, Señor, nos guía, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú te revelas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta porción en la cual vamos a descubrir, Señor, nuevos episodios, Padre, de tu plan maravilloso para nosotros. Pedimos, Padre, por cada persona que nos acompaña en estos estudios, Señor, a diarios. Bendice sus vidas, Padre, y llénalos de tu gracia. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Y vamos a tener un momento de oración también por Israel, que está pasando momentos muy difíciles, ¿cierto?, en este tiempo, producto de toda esta situación que se vive, ¿ya? Padre amado, Señor, en esta hora queremos orar específicamente por nuestros hermanos mayores, Señor, de Israel, de Judá, Padre Celestial. Señor amado, están en una situación muy compleja, Padre amado, y en esta hora solamente queremos pedir que la paz, Señor, suya, el shalom, Padre amado, sea sobre Jerusalén, Amén. sea sobre los hijos de Israel, Padre Celestial. Esa tierra, Señor, como hemos estado estudiando durante todas estas parashá, Señor, le pertenecen a Israel. Y usted, Padre Celestial, es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el gran yo soy de Israel. Amén. Pedimos para ello protección, pedimos para ello victoria, Padre Celestial, sobre todos aquellos que se levantan en contra de sus hijos. Queremos que su poder, Señor, su autoridad, sea sobre, Señor, aquellos que quieran levantarse contra Israel. Señor, dejamos en esta hora para que ellos puedan descansar, estar en shalom, Señor, sobre todo cada uno de los habitantes que están viviendo en este estado, Señor, que es Israel. Amén. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén. 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 Vamos a partir, ¿cierto?, leyendo el número 34 del 16 al 29. Ya vamos a leer el 15, porque, ya, para que tú partas completamente esta lectura. Amén. Y dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también de cada tribu un príncipe, para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de los hijos de Simeón; Samuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín; Elidad, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Dan; el príncipe Buki, hijo de Gogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés; el príncipe Janiel, hijo de Ephod; y de la tribu de los hijos de Efraín; el príncipe Kemuel, hijo de Siftán; de la tribu de los hijos de Zabulón; el príncipe Elisafán, hijo de Parnac; de la tribu de los hijos de Isaacar; el príncipe Paltiel, hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser; el príncipe Ayud, hijo de Selomi; y de la tribu de los hijos de Neftali; el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Yahweh que hiciesen la repartición de la herencia de los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Bueno, partimos, ¿cierto?, con el
habíamos visto hasta el día de ayer que las tribus, ¿cierto? Se le iba a repartir la tierra, o durante toda esta paracha, ¿cierto? La repartición de la tierra prometida que Dios ya le había prometido a su pueblo, ¿ya? Sabemos, ¿cierto? Que hay 2,5 tribus que están, podríamos decir, al oriente de el río Jordán, ¿ya? Que son la tribu, ¿cierto? de Rubén y la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Ya como lo habíamos visto, ¿cierto? Estas tribus quedaron allí por petición propia de ellos. Sí, esa no fue decisión del Eterno, sino que ellos pidieron esa tierra porque vieron que era una tierra buena para su ganado, para su beneficio. Exactamente, y podemos ver también ahí, ¿cierto? Que Manasés fue como el nexo para que estas 2 tribus no, ¿cierto?, se olvidaran de las tradiciones, de la cultura de Yahweh, ¿ya? Por eso esa mitad de tribu, ¿cierto?, de Manasés fue impuesta por, ¿cierto? Moisés dijo que porque ellos iban, en la visita que se iban a hacer, iban a traer información de aquí y iban a ir para allá, de tal manera, ¿cierto?, que no se perdieran ninguna de estas consideraciones, ¿ya? Dice, ¿cierto?, y podíamos ver ayer que dice que de las 2 tribus y la media tribu, ¿cierto?, han recibido su posesión al otro lado del Jordán, al lado oriente, frente a Jericó, al oriente, hacia la salida del sol. ¿Ya? Podemos decir ahí, ¿cierto?, en la Biblia el sol es a menudo utilizado, ¿cierto?, como un símbolo de justicia y verdad, ya como dice el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Yahweh, Dios, ¿cierto?, Señor, gracia y gloria para Yahweh no quitará el bien de los que andan en integridad. Por lo tanto, ¿cierto?, la expresión hacia el nacimiento del sol, que dice ahí el pasaje, ¿cierto?, podría ser entendida como hacia la justicia y la verdad. Iban a pasar, ¿cierto?, al otro lado del Jordán, ¿ya? Todo el pueblo, ¿cierto?, menos estas 2 tribus, ¿ya?, donde iban a pasar hacia la justicia y hacia la verdad. ¿Cuál es la justicia y la verdad? ¿Dónde está establecido? En la Torá, ¿ya? Porque la Torá, ¿cierto?, es lo que nos habla acerca de la justicia y la verdad de Yahweh, ¿ya? En esta sección de la Torá menciona el nombre de los 10 jefes, ¿ya? Sí. Podemos decir del 16 al 29, que obtuvieron la autorización del Eterno para representar a sus respectivas tribus, ¿ya? Así como vimos, ¿cierto?, en la lectura. En el reparto de la tierra. Pero es interesante, ¿cierto?, que que el orden que aparecen, ya las tribus están de acuerdo con la ubicación de las tribus que tendrían más tarde, ¿cierto?, desde el sur hasta el norte. Si nosotros, ¿cierto?, pudiéramos mostrar una parte visual, podríamos ver, ¿cierto?, que la tribu de Judá está mucho más al sur, ¿cierto? Podríamos decir dentro del mapa para que ustedes se ubiquen, ¿cierto?, hacia más cercana a Egipto, ¿ya?, al sur de Israel, y así van subiendo las tribus de acuerdo a como están mencionadas, ¿cierto?, desde la primera más al sur, y así van llegando hasta llegar a la que está más al norte, ¿ya? La tribu de Judá, de Simón y Benjamín recibirán sus heredades en el lado sur de Israel, ¿ya? Las tribus de Dan, Manasés y Efraín recibirán sus heredades en el centro del país, y las tribus de Zabulón, Yisahar, Asher y Neftalí recibirán sus heredades en el norte de Israel. Esa fue la distribución, ¿cierto?, que el Eterno le dijo a Moisés que debían hacerse, ¿ya? Ahora, ¿quiénes fueron las personas, ¿cierto?, que podríamos decir lideraron esta repartición? Como dice allí, ¿cierto?, fueron el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Claro. Moisés ya solamente dio la instrucción, pero los que tomaron la decisión fueron estas 2 personas, ¿ya? Bueno, es importante, ¿cierto?, ver estas 2,5 tribus que quedaron a un lado del Jordán y las otras 10 tribus que quedaron al otro lado del Jordán. Y esto nos muestra un poco un patrón que se empieza a dar en la Escritura. Más adelante vamos a ver cómo hay 2 tribus que forman la casa de Judá y 10 tribus que forman la casa de Israel. Hay como un patrón que se repite, ¿cierto? Y ya se estaba viendo una separación. Si bien es cierto, no fue la tribu de Judá la que quedó al otro lado del Jordán, pero sí se muestra este patrón de división de 10 y 2, ¿verdad? Correcto. Que se va a repetir después en el tiempo con las 2 casas de Israel, Judá y la casa de Israel. El reino del norte
y el reino del sur. Y como vimos, ¿cierto? Veíamos la semana pasada en la Parashá Matot, ¿cierto? Estas dos tribus, ¿cierto? De Rubén y la tribu de Dan, fueron las que primeramente, ¿cierto? Fueron tomadas como cuando hubo esta separación, ¿cierto? Fueron llevadas en cautivo, fueron las primeras. Y ahí, ¿cierto? Hay una enseñanza que nos dice, ¿cierto? De que muchas veces nosotros no queremos avanzar al lado del Eterno de acuerdo a sus instrucciones y ser De obediente acuerdo a a su ellos. voluntad. Exactamente. Claro. Sino que, ¿cierto? Muchas veces nos quedamos al otro lado del Jordán, Mm. al lado oriente, ¿cierto? Que nos muestra, ¿cierto? El lado oriente más cercano a todas estas culturas, ¿cierto? Orientales, ¿ya? Más fácil que se contaminaran con todo lo Exactamente. que estaba de ese lado, ¿cierto? De esos pueblos que estaban alrededor de ellos. Correcto. Y ahí nosotros podemos ver cómo ser obediente a la instrucción de Dios trae mayor bendición que la desobediencia. Dios nos permite a nosotros. Si queremos ir por otro lado, Dios nos permite, pero hay que asumir las consecuencias. Y como dices tú, en un tiempo más adelante, estas dos tribus tuvieron que asumir esa consecuencia, ¿verdad? Claro, nosotros podemos ver también acá, ¿cierto? En esta repartición que es a través del sacerdote Eleazar y de Josué, ¿cierto? Podemos ver que el Eterno, ¿cierto? Cómo es en esta repartición, el Eterno toma control, porque le dice a Moisés cómo debe hacerse, ¿cierto? Esta repartición, ¿cierto? Esta distribución de las tribus, ¿ya? Sí, considerando que esto más o menos lo visualizó Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. O sea, Correcto. fue como una visión, una instrucción dada por el Eterno, una dirección, ¿cierto? Correcto. Porque él no conoció la tierra, sin embargo, él ya estaba visualizando cómo se iban a dar las cosas. Y acá también nos demuestra, ¿cierto?, cómo el Eterno se involucra. Mm. No es solamente, ¿cierto?, una repartición al azar de la tierra prometida, sino que hay una orden y una instrucción del Eterno. Que hoy día, ¿cierto?, podemos decir que Jerusalén queda en la tribu de Judá, ¿ya? Lo que hoy día se conoce como Jerusalén queda en lo que es, ¿cierto?, la tribu de Judá, que va a ser, ¿cierto?, en la capital, que va a ser, ¿cierto?, una ciudad importante, donde, ¿cierto?, se va a construir el templo, donde va a ser la adoración hacia el Eterno. Entonces, el Eterno todo eso lo hace antes de que pasen todas estas situaciones, ¿cierto?, podríamos decir posteriores. Por lo tanto, ¿cierto?, el Eterno dirige nuestros pasos según sea su voluntad. ¿Ya? Como está escrito en Proverbios 16:9, dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Amén. ¿Ya? Sí. Entonces, debemos tener claro eso. ¿Ya? Ahora, dentro de la lectura, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta también de que los tres primeros, ¿ya? Porque habla, ¿cierto?, de quiénes son las personas que van a ir o a quienes se les va a informar. ¿Ya? Los tres primeros, ¿cierto? La tribu de Judá, ¿ya? La tribu de Benjamín y la tribu de Simón, el Eterno los llama por su nombre. No dice el príncipe Caleb, no dice el príncipe, ¿cierto? Simón, y tampoco dice, ¿cierto?, el príncipe Elidad, sino que lo menciona por su nombre. ¿Ya? Sin el cargo, sin el título, porque muchas veces, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que el título muchas veces no dice nada. Mayor es el nombre. Exactamente. Porque el nombre, como hemos visto, nos da fama, nos da autoridad, nos da propósito. Más que cualquier otro título que el hombre haya instaurado, como príncipe o como pastor o como superobispo, ¿verdad? Sino que más importante es que Dios nos conozca por nuestro nombre. Exactamente. Entonces, delante, ¿cierto? Porque después empieza a nombrar el príncipe de tal, ¿cierto? En el resto de las tribus. Esto que involucra, o sea, nosotros sabemos quién fue Caleb, ¿ya? Y cómo el Eterno, ¿cierto?, lo resalta a él sobre muchos, ¿ya? Tenemos que esforzarnos para tener un buen nombre, ¿ya? Más que un buen título, ¿ya? Que el Eterno, ¿cierto?, nos conozca por nuestro nombre, que cuando Él, ¿cierto?, se refiere a nosotros, se pueda referir a nuestro nombre, porque el nombre vale mucho más que un título, ¿ya?
Y aunque no tengamos título, pero gozamos de un buen nombre que hemos ganado siendo una persona ejemplar, debemos saber, ¿cierto?, que eso vale mucho más que el título que podamos tener, ¿ya? Ahí en Proverbios 22:1 dice, más vale el buen nombre que las muchas riquezas y el favor que la plata y el oro. Claro. ¿Ya? Entonces es interesante, Mm. ¿cierto? En esta parachá que es cortita, ya que es ya el término, ¿cierto?, de lo que hemos visto en estos días, podemos darnos cuenta de que realmente ya el pueblo de Israel estaba a punto de entrar, aunque todavía quedan algunos pasajes, no queda todo el libro de Deuteronomio, pero está a punto de entrar, pero el Eterno se encarga de ya entregar, ¿cierto?, los lugares donde ellos se van a quedar o donde, ¿cierto?, se van a establecer. A establecer. ¿Ya? Y aquí podemos destacar, ¿cierto?, en el relato cómo fueron repartidas las tierras, y si podemos ver un mapa, vamos a ver que la tribu de José recibe una doble porción, Correcto. ¿verdad? Y vemos, ¿cierto?, en el mapa que la porción que se le dio a Manasés a un lado del Jordán y al otro lado del Jordán, más la tribu de Efraín, era la mayor cantidad de territorio que podía tener una tribu. Porque recordemos que José, cuando le presenta a sus hijos, ¿cierto?, a Jacob, él entrega la bendición a los hijos de José y cruza sus manos y le da la bendición de primogénito a Efraín, ¿verdad? Y le da también una bendición a Manasés. Entonces vemos acá que la tribu de José tuvo una doble porción, una de Manasés y una de Efraín. Correcto. Y vemos en el transcurso del desierto que Dios bendijo grandemente en número, en multiplicación a estas dos tribus. Correcto. Y por lo tanto, como la repartición de la tierra era según las personas, estas dos tribus tuvieron una gran cantidad de territorio como herencia, ¿verdad? Correcto. Y esas dos tribus, ¿cierto?, fueron muy, muy bendecidas. Y yo quiero leer también una profecía de Ezequiel, en Ezequiel 47:13, me voy a poner los lentes, donde acá dice, así ha dicho Jehová el Señor, estos son los límites en que repartiréis la tierra por heredad. Entre las 12 tribus de Israel, José tendrá 2 porciones, 2 partes. ¿Por qué? Porque José era el primogénito. Y ya hemos estudiado en algunas aliyá anteriores que el primogénito recibe doble porción de la heredad, ¿verdad? Así como también recibe mayor responsabilidad, pero recibe doble porción de la heredad, y aquí nosotros en esta repartición lo vemos ya ejecutado, ¿verdad? Pero es importante también indicar, ¿cierto?, que el primogénito de Jacob era Rubén. Claro. Lo que pasa es que Rubén, ¿cierto?, pecó al tener una relación, ¿cierto?, exactamente una relación, ¿cierto?, no permitida con la sierva de la su mujer padre, de su padre. sierva o mujer de su padre. Por lo tanto, ¿cierto?, a él le correspondería la primogenitura, pero, ¿cierto?, cayó sobre José. Pero José tenía dos descendientes, y esos dos descendientes, ¿cierto?, eran Efraín y Manasés. ¿Ya? Claro, eso lo vimos en una de las primeras aliyá. Y en este mismo pasaje de la profecía de Ezequiel, en el versículo 22 dice, y echaréis sobre ella suertes por heredad, para vosotros y para los extranjeros que morarán entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suerte con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Correcto. Aquí vemos, ¿verdad?, que nos dice que esta heredad es para los hijos de Israel y para los extranjeros que habitan en el lugar. Correcto. Y vemos cómo nosotros, ¿cierto?, somos parte de este pueblo. Nosotros que en un tiempo fuimos gentiles, pero por intermedio de Yeshua, ¿verdad?, pasamos a formar parte de este pueblo. Aquí en esta profecía de Ezequiel nosotros también estábamos considerados en esta repartición de estas tierras, ¿verdad?, que nosotros lo vamos a ver cuando venga Yeshua a reinar aquí en medio nuestro. Correcto. Y bueno, la palabra gentil significa fuera de pacto, ¿verdad? Pero nosotros a través de Yeshua pasamos a formar parte del pacto. Correcto. De esta repartición también. Y
aquí vemos cómo los extranjeros son asimilados por las tribus. Recordemos que después en Apocalipsis nos habla que va a descender la Nueva Jerusalén, donde hay 12 puertas por donde van a entrar cada una de las 12 tribus de Israel. Pero nosotros vamos a ser asimilados a alguna de estas 12 tribus y vamos a tener parte de esta herencia, ¿verdad? Claro, o sea, lo que está hablando, o lo que hemos estado comentando referente a esto, ¿cierto? Que estas dos tribus, ¿cierto? La de Efraín y la de Manasés recibieron, como tú dices, ¿cierto? Una doble porción, ¿ya? Pero después, ¿cierto? En la historia bíblica que ustedes pueden seguir estudiando, ya en el libro de los Reyes, ¿cierto? Estas tribus. Hubo una separación de las Claro, dos 10 casas. tribus, ¿cierto? Que es llamada como casa de Israel o como casa de Efraín, y que está dentro, ¿cierto? Está la tribu de Efraín, fueron asimilados, ¿cierto? En el mundo, más las dos tribus, ¿cierto? De Judá y Benjamín, fueron, ¿cierto? Las que están, Permanecieron en la tierra. ¿cierto? En la tierra, ¿cierto? De Israel, ¿ya? Obviamente, cuando nosotros, porque nuestro objetivo y nuestro galardón es llegar a la tierra prometida también. Nosotros somos parte de este segundo éxodo. Nosotros vamos a tener parte de esta tierra. Hermano, si de eso se trata. O sea, nosotros estamos estudiando, ¿cierto? La Torá, el Pentateuco, como ustedes lo puedan escuchar, ¿cierto? Pero esa es la historia de un pueblo. Y ese pueblo tuvo un éxodo. Y su objetivo era la tierra prometida, ¿cierto? Nosotros, en este siglo, en esta generación y en todas las generaciones después de Yeshua, que con su muerte, ¿cierto?, nos hizo partícipe de este pueblo, ¿cierto?, del linaje de Abraham, ¿ya? Nosotros ahora pertenecemos a este pueblo de Israel. Como dices tú, ¿cierto?, en algún momento vamos a tener que entrar a esta tierra prometida, pero a través de estas 12 tribus que se van a repartir las tierras, ¿me entiendes? Por lo tanto, tenemos que tener nosotros bien claro eso, de que nosotros podamos hablar, podamos, ¿cierto?, estudiar, pero somos parte de un pueblo que se llama Israel. Así lo dijo Pedro. Y esta segunda... Somos el pueblo de Dios. Y este segundo éxodo en el cual estamos nosotros involucrados, ¿cierto?, nos lleva a una tierra prometida. ¿Y con quién vamos a entrar? Con Yeshua. ¿Con quién entró, ¿cierto?, el pueblo de Israel en la Torá? Con Yehoshua. O sea, Josué. Y nosotros vamos a entrar con Yehoshua, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Exactamente. Yeshua. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros tenemos parte de esta heredad. Por eso cuando nosotros, ¿cierto?, el apóstol Pablo dice que nosotros somos coherederos. Porque ¿quién es el heredero? Yeshua. Nosotros somos coherederos con él de esta tierra prometida. Entonces nosotros tenemos que tener también claro, ¿cierto?, y buscar en el eterno, ¿cierto?, en Dios, ¿ya? ¿Cuál es la parte que nosotros vamos a tener dentro de esta nueva tierra, ¿cierto?, que también se llama Israel. Una ¿Ya? interesante aliyá. Y bueno, les damos las gracias por habernos acompañado y nos despedimos con un café con raíces con aroma a Torá. Que el Señor les bendiga. Shalom.